Darle gracias a Dios por su presencia, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada familia que está aquí. El tema del día de hoy, si me lo pueden poner, es fe para perseverar, las 5 claves esenciales. Amén. 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 Qué bendición, porque sabemos que nuestra fe cada día tiene que ser mayor, aún mayor. Amén. Nunca un poquito de fe no nos hace daño ahora sí. Entonces esa fe que va a llegar hoy a cada uno de ustedes es una bendición, porque cada uno de nosotros caminamos por fe. Amén. Amén. Entonces les voy a leer un versículo. Denme un segundito. Ahorita si me apoyan, algún servidor aquí a limpiar, por favor. Les voy a pedir ahí que cierren sus ojitos. Vamos a orar. Santo, tome nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y hoy en su palabra dice en Salmos 1:22, dice: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. 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 Hoy nos pide el Señor que estemos en gozo, que estemos en su presencia, que estemos en su espíritu. Y vamos a orar ahí. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te queremos dar gracias, Padre, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Como dice, Señor, en tu adoración, que si te tenemos a ti, Señor, no nos falta nada. Si te tenemos a ti, Señor Jesús, lo tenemos todo. Tenemos, Señor, gratitud, tenemos alimento, tenemos una familia, tenemos comunión, tenemos de tu palabra, tenemos amor, Señor. Porque sin ti, sin tu amor, no somos amor. Hoy queremos, Padre, pedirte que tu Espíritu Santo nos tome a cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra se haga viva, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. Que el aceite sea derramado en cada uno de tus hijos, Padre. Hoy te queremos dar gracias, te ponemos, Señor, en primer lugar. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ya vamos a poner una regla: si va a traer café a la iglesia, tráigale uno al pastor. La próxima semana traigo para todos. No sea codo, tráigale al pastor. Fue envidia, entonces por eso se cayó. ¿Si te gusta el que yo tomo? Totalmente. Está bueno. Bueno, antes de empezar, darles la bienvenida y decirles que esta semana cumplió años Jorgito. Solo voy a pedir que pase, lo salude, le dé un abrazo y lo felicite, por favor. Pasen a saludarlo. Bienvenidos. El tema de hoy son 5 claves esenciales para perseverar con fe. Esta iglesia me gusta mucho, el Rey Jesús, porque es una iglesia de entrenamiento y de mucha exigencia para todos, para servidores y para creyentes, porque siempre nos está empujando a más. Siempre esta iglesia te va a empujar a más. Por eso tú vas a ver que en esta iglesia la gente no está como estaba el año pasado. En esta iglesia todo está en cambio. Todo está en cambio. El año pasado, en diciembre, Ale no traía un anillo en su mano y hoy ya trae un anillo en su mano. Yo le doy gracias, gloria a Dios. El año pasado, Joneker no tenía una gerencia en diciembre y hoy ya tiene una gerencia, ¿verdad? El año pasado Lidia no cantaba como canta hoy y hoy está bien. El año pasado Mayra no vivía en una casa como vive hoy. En esta iglesia todo es cambio, todo es crecimiento, siempre te está empujando. Siempre esta iglesia te va a estar empujando. Servidores y creyentes, es lo mismo. Entonces esta iglesia siempre nos va a estar entrenando para llevarnos allá. Y yo le pedí al Señor hoy una revelación del por qué hoy esta enseñanza, por qué hoy este tema. Y el Señor me revelaba 2 cosas. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos unidos en una iglesia, nos movemos en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que está pasando Pablo, está pasando Lidia. Y lo mismo está pasando Jorge. Y lo mismo está pasando Ale. Pero ¿cómo es posible? Si uno está casado, el otro está soltero, el otro es más joven, el otro es más viejito.
¿Por qué? Porque estamos en un mismo espíritu. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Los que son papás. Cuando me mandaste el video de tu hija tocando el piano, yo veo el potencial de tu hija. Tú como papá, ¿qué potencial ves en Carlos? Carlos es muy inteligente, es muy sagaz. Luego tiene una respuesta Para todo. Y puedes ver ese potencial en él, ¿verdad? ¿Y qué quisieras como padre? Al ver a tu hija tocar así el piano, ver la sagacidad de tu hijo, ¿qué piensas para él en su vida? ¿Qué esperarías? ¿Que ese potencial qué? Crezca y lo desarrolle. ¿Qué potencial ves en tus hijos? ¿Qué potencial ves en tu esposo? ¿Qué potencial ves en tu pareja? Pero el que es claro siempre es a los hijos. Tú en los hijos ves ese potencial. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Que el Señor me ha puesto por cabeza este ministerio. Y así como ustedes ven potencial en sus hijos, yo como pastor veo un potencial en ustedes. Amén. Y es mi responsabilidad que ese potencial Crezca. dé frutos. Dice la palabra de Dios, por tus frutos se te conocerá. ¿Cuáles son tus frutos? Veamos el fruto de la fe de Mayra, esa casa. Veamos el fruto de la fe de Joneker, esa gerencia. Vemos un fruto. Esta iglesia siempre te va a estar llevando para allá. Por eso nuestros pastores y Mayra y Joneker, que nos conocen además, también nuestros pastores, igual a mí, siempre hay una exigencia. Siempre hay una exigencia. ¿Por qué? Porque como cabeza nuestra responsabilidad es ver ese potencial y desarrollarlo. Y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si no estás creciendo, te los habíamos dicho, ¿qué pasa? Estás muriendo. Por eso tú no te puedes quedar como estás este año. Por eso tú tienes que ir a más, a más, a más, a más, a más. Siempre ese es el camino que este ministerio tiene para su iglesia. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué hoy estas 5 claves esenciales para perseverar con fe? Dice, nos enseña nuestro apóstol, dice, 90% de los creyentes, 90%, ¿cuántos somos aquí? Somos 3, 6, 9, 12, 14. 13, prácticamente, comienzan algo, de los que estamos aquí, comienzan algo y no lo terminan. Sí. 90% de los que estamos aquí, ¿qué quiere decir? Que de los que estamos hoy, uno nada más termina lo que comienza. El resto no lo hace. ¿Quién eres tú? Dice Ale, yo soy de las que termino porque termino. ¿Verdad, Ale? Me caso porque me caso. Entonces, Hebreos 11:1. Es pues la fe que, si me ayudan a leerlo. Es pues la fe, la Todos. Certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Deseamos que todos son un mismo espíritu, todos por... Casi. Otra vez, una, todos, una, dos, tres. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y ahí déjamelo, Rodrigo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, güey, que hiciste algo por fe? Por fe. Donde tú decías, no lo veo. No lo veo. No veo que vaya a poder. No veo que lo vaya a lograr. Y a todos, cada uno de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste, por eso le llaman ese salto de fe? ¿Cómo se llaman estas cataratas de San Luis? ¿Quién ha ido a esas? Ay, ¿Cómo se llaman, Ron? Se me fue el nombre.
En la Huasteca. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Hay uno que se llama salto de fe, porque tú tienes que saltar, son 5 metros, y tú ves la piedra y no ves dónde vas a caer. Por eso se llama salto de fe, porque tienes que correr y en el último tramo brincar y no sabes en dónde vas a caer. ¿Cómo? Matacanes. Se llama matacanes. Y se le llama salto de fe. No sabes dónde vas a caer. Lo único que se requiere es que des ese impulso, ese salto, ese brinco. Porque dice, es la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. No sé a dónde voy a llegar, no sé a dónde voy a caer, pero me voy a mover en fe. El miércoles salía a desayunar con una persona aquí en la congregación y le decía que yo soy muy planificador. Ya tenemos el plan, ya les presenté a ustedes el plan de todo el año, de las salidas, de los talleres y demás. Y le decía que cuando el Señor me manda a abrir este ministerio no había ningún plan. Y todos me preguntaban, ¿y cuál es el plan? Y yo, no hay plan. El Señor lo único que me dijo es, cosas van a pasar. Con esa palabra yo me moví. No sabíamos ni dónde, ni cómo, ni cuál, ni qué, nada. No había plan. Era un salto de fe. Vamos a abrir este ministerio. Y fue un salto de fe. Entonces, ¿cuándo tú fue la última vez que tomaste un salto de fe? Y la pregunta es, o si siempre juegas a lo seguro. Siempre juegas seguro. Y el Señor me revela otra cosa. Entre más jóvenes, más arriesgados son. Claro. No la piensan, ¿verdad, Mayra? Correcto. No la piensan. No miden. Y es más, pueden tener todo en contra. Y se agarran y se avientan. Sin consultar a Dios. Sin consultar, como dirían, como el borras. Se avientan. Claro. ¿Cuántos de nosotros no hicimos eso? De eso no estamos hablando. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos? No me tocó. No te tocó. Si no me acuerdo, no Él pasó. es el señor Prudencia. Sí. No me tocó. Prudente desde chiquillo. Pero ahí les va. O sea, cuando tú eres joven, tomas esos saltos de fe. Y llega un momento donde la prudencia te gana. Y ya no arriesgas. Le llamas madurar. Y ya no creces. Y te aconchas. Zona de confort. Te aconchas. Donde estás, ahí tranquilito, calladito, me veo más bonito. Y no tomamos riesgos. Entonces, hoy la enseñanza es el llamado a esos riesgos que tienes que tomar tú. Amén. Tienes que tomar riesgos. Porque si no tomas riesgos, te quedas ahí, te quedas estancado. Todos y cada uno de nosotros. ¿Qué riesgos vas a tomar este año? Rodrigo, no me digas. No me digas. Piénsalo bien. Ale, piénsalo bien, Ale. Piénsalo bien, Ale. No, Rodrigo, piénsalo bien, tú dijo. No te creas, no te dejes engañar, ¿eh? Yo sé lo que te digo. ¿Qué riesgos vas a tomar este año? ¿O qué riesgos estás tomando este año? Yo me voy a comprar mi BYD. Porque si no, estás sin crecer. Estás estancado. Y a la carne no hay otra cosa más que le guste que estar estancado. Aunque crean lo contrario. No, es que no es cierto. A la carne le gusta estar segurito. Les gusta estar tranquilo. Por eso les ponía esto. Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque después habla de eso, de tener una certeza de que la camioneta viene, certeza de que les va a ir muy bien. Porque ¿cómo empiezas un matrimonio si no tienes esa certeza de lo que te viene será bueno para cada uno de ustedes? Amén. Amén. ¿Sí? Eso es un salto de fe y eso es tener esa certeza de lo que no se ve. Estamos jóvenes. Yo le decía a Rodrigo, cuando eres joven,
Hay veces que te detiene, que no tienes a veces dinero, no tienes las posibilidades que quisieras, no tienes las propiedades que quisieras, pero de joven siempre son esas decisiones que tomamos para avanzar, porque si no, nunca las tomaríamos. Si te esperas a tener la casa de tus sueños, si te esperas a tener el carro de tus sueños, pues te van a agarrar los 60 y córrele. Siéntate. Pero es ese brinco de fe. Amén. Esa convicción. Ya muchos ya los perdí, como que dijeron, pastor, yo mejor me hubiera quedado en la casa. No, qué bueno. Es un brinco arriesgado, pero al final de cuentas es algo en el que tienes que dejar que Dios nos enseñe cómo es que vas a hacer. Amén. Amén. Es un brinco de fe, pero con riesgos. perseverancia Sí. y resistencia. Bueno, eso se lo deben de decir ustedes mismos en ese brinco de fe que van a dar este año. Claro. Amén. Amén. Entonces, gracias Rodrigo. La necesidad de la unción apostólica para terminar lo que se empieza. Hoy vamos a tomar algunos conceptos que no hemos visto. No es el tema, pero sí voy a hacer un breviario porque aquí lo menciona la lección, y es: nosotros somos una iglesia apostólica. Nuestro líder es el apóstol Guillermo Maldonado. Amén. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol viene de la palabra enviado. Por Dios. ¿Sí? Todos los apóstoles son enviados. Eso quiere decir la palabra apóstol. Es un enviado. Cuando tú eres enviado a abrir la obra del Señor. Típicamente los apóstoles están por encima de los pastores, porque los apóstoles abren iglesias y van abriendo iglesias. Al pastor le toca quedarse en la iglesia a cuidar de la congregación. Todo tiene un sentido, por eso se llama pastor, porque está al pendiente del rebaño de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Y ese es nuestro trabajo, estar al pendiente en las situaciones donde nosotros podamos apoyar, estar al pendiente de cuáles son esas virtudes que tienes y cómo te vamos a invitar a que las desarrolles, y que no te quedes ahí sentadito, calladito, sino que vayas y las reproduzcas. ¿Sí? Entonces, habla la lección de la unción apostólica para terminar lo que empieza. Muchos creyentes inician proyectos o ministerios, pero carecen del poder espiritual para llevarlos al final, porque es justamente lo que comentaba Charlie. Una cosa es arrancar, pero el problema es que a medio camino se te acabó la gasolina. ¿Por qué? Por tantas situaciones. Pregúntate cuál fue el último proyecto que empezaste y no terminaste. Pregúntatelo tú. Cada uno tiene un proyecto que empezó, un proyecto importante, y no terminó. Porque en el camino hay dificultades. En el camino a veces esas situaciones se alargan más de lo debido. Me quise poner a dieta, pastor, y aguanté 2 semanas y no bajé los 27 kilos que quería bajar. Pues no, en 2 semanas no vas a bajar 27 kilos. Bienvenidos, bienvenidos. Porque a veces somos muy permisivos con los tiempos. Yo hablo acá mucho con los chavos y eso les digo. Cuando somos jóvenes nos ponemos metas de largo plazo. Eso ya lo habíamos visto acá. ¿Cuáles son las metas de largo plazo de Jorgito? Pues primero 2 años en lo que acabo la prepa y luego 5 años de carrera. Él ya tiene un plan a 7 años. Pero nosotros nos hemos dejado de poner metas de largo plazo y de mediano plazo. Y entre más grande eres en edad, menos metas de largo plazo te pones. Porque ya sientes que lo tienes todo. Amén. Y eso te detiene. Y ojo, porque esto yo lo he enseñado mucho. Hay cosas que yo les llamo los mandamientos, que son si los quieres seguir o no. No matarás, no mentirás. Esos tú decides qué haces. Pero hay leyes espirituales y esas no las puedes romper. Hay varias. Yo había una ley que he enseñado acá, que es la posibilidad de ver al futuro. Y cuando digo de ver al futuro es que tantos planes tienes por delante. Entonces,
Jorgito, tan joven que es, él puede ver 7 años al futuro. Él puede imaginarse graduado. Lo veíamos con Ayeli. Ella se veía como gerente de calidad en una fábrica. Y yo les digo, la gente que se deprime, la gente que se suicida, es porque deja de ver el futuro. Cuando tú dejas de ver que mañana va a haber una solución a tu problema, tu mirada espiritual se acorta y no ves nada más que un minuto adelante. No alcanzas a ver que mañana, que pasado, ese problema se resolverá. Y por eso la gente se suicida. Entonces tu salud mental dependerá de qué tan en el futuro puedas ver. Amén. Qué tan adelante puedas ver. Qué tan adelante puedes hacer planes. ¿Cuál es el plan que tienes de más largo plazo hoy en tu vida? Tristemente, entre más crecemos, menos planes vamos teniendo. Y a mí me gusta juntarme con gente que me enseña a pensar distinto, porque eso es lo que allá afuera con todos vamos a ver. Tú platícale principalmente a los adultos, tú platícale a tu amigo, a tu vecino, a tu cuate, a tu compañero, dile, oye, ¿cómo te ves en 3 años? Te va a voltear a ver, este loco que está preguntando. ¿De veras? Porque no estamos acostumbrados. Vívelo hoy. Tengo un socio que un día tiene 71 años y me dice, oye, vamos a comprar unos terrenos que me andan ofreciendo. Ya los fui a ver y me encantaron. Le digo, sí, me dice, bueno, te voy a llevar mi corredor, el que nos vende los terrenos. Y me lleva allá por Derramadero y llego y veo pelón. Sí, mira, son estos terrenos y hectáreas de terreno. Entonces ya regreso y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Le dije, Lee, no hay nada. Literalmente. ¿Es el desierto pelón? ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo, sí, pero en 20 años eso va a estar así de casas y propiedades. Y dije, ¿qué? Tienes 71 años y estás pensando En 91. en 20 años adelante. Yo te voy a decir, la sanidad de tu mente dependerá qué tan adelante puedas hacer planes en futuro. Tú te puedes analizar, tú haz tu propia regla. ¿Qué tan adelante puedo hacer planes? Y va a hablar de qué tan sano mentalmente estás. Pero lo puedes hackear. Si tú dices, tú puedes hackear ese proceso mental. Si tú dices, es que yo no puedo ver adelante, pastor, pues haz un plan. Haz tu plan a 3 años. Haz tu plan a 5 años. Es que no lo veo. Hazlo el plan. ¿Qué crees que puedas alcanzar en 5 años? Más cosas de las que puedes alcanzar en 5 días. Te lo puedo asegurar. Amén. Pero nada más planeamos 5 días para adelante. De aquí al viernes. De aquí al viernes. Y se acabó el plan. Papás, el reto es mayor. Le platicaba yo a Pablo. ¿Cuál es el plan para tus hijos? Como pareja, ¿tienen un plan para sus hijos? Porque entonces el plan se vuelve trascendental. Va más allá de tu propio tiempo, de los 20 años. Y ustedes pudieran decir con esta persona, oye, si no llego, no, es que él ya está pensando aparte en sus generaciones. En sus generaciones está pensando este hombre. ¿Y nuestros planes? No tengo, pastor. Pues hay que tenerlos. Hay que tenerlos, hay que llevarlos allá, pero se requiere fe. Se requiere fe y se requiere paciencia y se requiere lo que ahorita comentábamos, o sea, esa fuerza para mantener ese plan en el tiempo. Pero no nos han acostumbrado, nadie nos lo han enseñado. Y no es culpa de nuestros padres, porque tampoco los enseñaron así.
Por eso me gustan tanto las enseñanzas de esta iglesia, porque nos lleva a desarrollar todo nuestro potencial. Y empieza con la fe. Amén. Con la fe. Amén. La fe que lo puedes lograr, la fe que lo puedes obtener. La unción apostólica es descrita como la unción para acabar y perseverar. ¿Por qué? Porque es una unción que viene desde los primeros apóstoles. Imagínense la tarea que Jesús y el plan que Jesús tenía para la humanidad. Ya hablamos de planes de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 20 años, de mis 2 generaciones para adelante, pero Jesús pues nos lleva 20 cuadras adelante, ¿no? Él ya tenía un plan para todas las demás generaciones. ¿Y a quiénes puso al cuidado de esto? 12 apóstoles. 12 apóstoles. Para que esa obra se termine. Y tiene que haber una perseverancia, como bien decía Charlie. Esto subraya la importancia de no solo comenzar, sino mantener lo que nos cuesta tanto a nosotros, el compromiso. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la meta. ¿Cuántos de ustedes han empezado a orar por algo y se les acabó el aire? Y dejaron de orar y dejaron de pedir porque dijeron, no es voluntad de Dios. Yo ya hasta aquí dejo orar y he dejado de orarles. A todos nos pasa. ¿Sí? Por eso hoy la enseñanza es al compromiso, a ser perseverantes. Dice Salmos 133, 1, 2, Rodrigo, por favor. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Porque aunque no lo crean, todos aquí nosotros estamos para apoyarnos. Una vez estaba en una iglesia grande y el pastor dijo algo que me voló la cabeza. No sé si se los he platicado. Decía el pastor: cuando usted llegue a la iglesia, salude y ponga buena cara, porque no sabe si el viejo que le tocó al lado se va a convertir en su compadre, o en el suegro, o en el socio. ¿Por qué? Porque somos una comunidad en Cristo. Qué bueno que cada que ocupáramos una computadora para nuestro carro vayamos con Charlie. ¿Sí me explico? Cada que requiramos algo de nutrición allá con la pareja. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad, somos una familia y estamos todos para apoyarnos. Para apoyarnos. Voy a hacer pronto una actividad para que cada uno de nosotros ponga los servicios de nosotros al servicio de los demás. Porque eso es una familia. Cuando en mi casa se truena una tubería, ¿a quién le llamo? A mi hermano que me asesore. Mi familia. O sea, el primero que corro y voy y le pregunto. Cuando a alguien de mi familia se le descompone el celular, ¿con quién creen que va? La compu. De la compu. Oye, ya no corre y me faltó el Windows, instálame el Office y... ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso es una familia. Saber a qué nos dedicamos y cuando ocupemos poder ir a pedirte un favor. Para eso estamos como comunidad. Y es lo que dice este salmo. El segundo dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la unción de la cabeza siempre va a llegar hacia abajo, como este buen óleo. Por eso tú tienes que tener claro quién es tu cabeza y a quién sigues. Por eso yo he empezado hoy hablándoles del pastor Guillermo Maldonado, porque es esa misma unción de arriba que viene hacia abajo. A ver, si en una casa, ¿a qué equipo de fútbol americano le va, señor Pablo? No me gusta eso. ¿No le gusta? ¿A alguien que le guste el fútbol americano? A los Packers. Cuando lleguen esos niños, ¿a quién le van a ir? ¿A los Packers o no? ¿Es lo normal? ¿Es lo obvio? Lo vemos para cosas sencillas como el equipo de fútbol.
pero aplica para todo y tenemos que tener cuidado de eso en nuestra vida, porque siempre va a aplicar para todo, ¿sí? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo son los papás? Es cómo se van a educar los niños. ¿Qué están inculcando ustedes como padres? Es ese como el buen óleo. Lo que ustedes estén inculcando llegará hasta las faldas. Yo le decía a mi papá, no conoce al apóstol, yo le decía, cuando yo he ido a la iglesia del Rey Jesús, tiene un ministerio enorme a nivel mundial, una iglesia enorme en Estados Unidos, yo le decía, cómo una persona en una generación pudo haber logrado tanto. Y esa es nuestra cabeza y esa es la unción que baja a cada uno de nosotros. Porque aunque no lo creamos, en cada uno de nosotros tenemos hoy, solo por estar acá, hay una unción para transformar tu alrededor como nadie imaginaría que lo hagas en una generación. En una generación. Puedes transformar tanto tu entorno. Y eso es a lo que estamos llamados. Yo le doy gracias a Dios. Yo le decía ayer a mi esposa, le digo, soy el primer cristiano en la familia. Yo le doy gracias a Dios porque mis padres se congregan acá, porque mis hijos se congregan acá. Parece fácil, pero no cualquiera. No cualquiera. Rodrigo es un adulto. Él pudiera tomar la decisión de no estar acá. Yo le doy gracias a Dios porque él está aquí. La novia, ahora prometida, Rodrigo, no tendría por qué estar acá. ¿Sí me explico? No tendría por qué, pero es una decisión y yo le doy gracias a Dios porque hay ese respaldo en mi familia por lo menos. Como yo les predico acá, si ni mi familia se convierte. Yo le decía a un pastor, ¿por qué muchos hijos de pastores no quieren nada de la iglesia? No quieren nada de la fe. Y me decía, bien sencillo, me dijo, porque ven en los pastores incongruencia. Una cosa es lo que predican acá y otra cosa es lo que ven en casa. Así es. Cuando ven esa incongruencia, los hijos se van. No te interesa. Y yo le doy gracias a Dios porque quiere decir que mis hijos y mis padres ven congruencia de lo que se enseña acá y de lo que se hace allá afuera. Amén. 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 Y esa es en la línea en la que cada uno de nosotros nos movemos, porque es la unción que cae. Cuando empezamos a venir nosotros, ¿qué te dije? Si el Chucho se hizo pastor, y mira, Nos conocemos. Es un administrador, o sea, es un pelado de negocios, pues, algo hay, vamos, porque eres congruente. Entonces estás siendo congruente con tu iglesia y con tu vida. Amén. Porque te conocemos, pues estamos aquí. Amén. Principalmente Y le doy gracias a Dios por eso y por su presencia. después descubrimos todo lo que hay detrás. exacto. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad, mi amor? Amén. Bienvenidos. Y nos Y conocemos es de años, no de de ayer. toda la vida. No de ayer. Entonces, gracias Rodrigo. Segundo punto, la fe será objeto de investigación profunda por Jesús. Dice en Lucas 8:8, Rodrigo, por favor. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, se hace una pregunta. ¿Qué dice? Hallará fe. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando te vas al estudio de cómo se escribe esa palabra fe en el idioma original, no habla de que si es algo con lo que de pronto se va a tropezar, ay, me encontré la fe. Sino cuando habla de haya, está hablando de explorar, de buscar. ¿Qué quiere decir? Que van a rascarle tantito tu corazón para ver si hayan fe, la van a buscar, como buscas el oro, que rascas, que trituran, que sacan y que exploran, excavan. La pregunta es si Jesús hallará fe en ti. Yo siempre les digo, a mí ahí estudio muchos frameworks o Lenguajes. metodologías de trabajo, ¿no? Marcos conceptuales que le llaman. Hay uno que dice que para hacer un estudio hay que ir de menos a más, o otro estudiar de más a menos.
a mí me gusta mucho implementar el de menos a más. ¿Cómo puedo yo ejercitar mi fe? Mi recomendación es: ve de menos a más. Ve de menos a más. Pon fe en algo chico. Voy a llegar a esos kilos en 2 meses. Es algo sencillo, es algo que depende de ti. Pero te mueves en fe, no lo ves porque tú ves que la báscula no avanza, pero tú te comprometes contigo. Y llegas y lo cumples. De esa manera puedes ir ejercitando tu fe para ir de menos a más. Yo les aseguro que después va a llegar su fe a un nivel Jonecker. Este hombre tiene tanta fe que él puede ir a orar por alguien para que Dios le regrese la vida. Amén. Porque ese es el nivel de fe en el que se mueve Jonecker. Amén. Pero a veces no todos tienen ese nivel de fe. A veces no tenemos ninguno. Pero empieza de menos a más. Empieza a tener esa fe, empieza a tener esa confianza, empieza a ser un poquito más arriesgado. La invitación de hoy es: saliendo de aquí, ¿qué te vas a arriesgar? ¿Qué te vas a arriesgar? Entonces Jesús examinará no superficialmente, sino a fondo, si los creyentes tienen una fe real y activa. La fe no será simplemente declarativa, no es que yo tengo fe, sino que evaluarán acciones y la resistencia, otra vez regresamos a lo mismo, de cada persona a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una trampa. Hay una trampa. La fe de corto plazo es sencilla y es barata. Cualquiera lo puede tener. Cualquiera. Aventarse en esa cascada que les digo, pues requieres una fe muy sencilla, porque es un segundo de fe en lo que te aventaste. Pero el matrimonio es de largo plazo. ¿Por qué? Porque las cosas se ponen muy, muy duras. Hay que saberlo. El matrimonio no es sencillo, en lo absoluto. Yo te diría, es de los proyectos más complejos que vas a asumir en tu vida. Y luego ser papá. Y piensas que acaba todo. Y ahí comienza. Y empieza, bueno. El matrimonio te lleva al extremo. Los que están casados lo saben. Hay tantas y tantas dificultades, pero es donde ahí te mantienes. Pero ¿qué pasa? Que ahora no estamos acostumbrados. Entonces por eso hay tantos divorcios. Es que ahora hay más problemas. Son los mismos problemas que ha habido siempre en las familias. Mis abuelitos duraron 73 años de casados. ¿Habrán tenido más problemas o menos que yo? No, Pues en 73 años, imagínate los broncones que se tuvieron. ¿De cuáles? De todo tipo. 68. De todo tipo. Económico, De todo tipo. De todo tipo. Pero estás mantenido en la fe. En la fe de que esa persona es para el resto de la vida. Porque como cristianos es la fe en la que nosotros creemos, en la que nosotros tenemos. Te casas para la vida. Exactamente. Ahora entonces, por eso dice la lección, si no, evaluará las acciones. Dices que tienes fe. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué riesgos estás tomando en tu vida? Amén. Amén. Y la resistencia en el largo plazo. En el largo plazo. No, pues un ratito. Un día a la vez. Como ¿Sí me el explico? alcohol. Es resistencia. Y en esa oración, en esa enfermedad que tenemos, que no sale, la pregunta es: ¿cuántos años estarás dispuesto a orar por sanidad? Amén. ¿O serán 2 o 3 días? Amén. Entonces, el tema es tomar la fe como una responsabilidad seria. La apostasía.
como fenómeno actual. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono, fíjense nada más, es el abandono consciente y gradual de la verdad cristiana. Es cuando tú conscientemente abandonas la fe y te vas alejando. A muchos no les gusta este mensaje. La palabra nos manda que nos congreguemos. Es una obligación congregarnos. Venir a la iglesia es una obligación. Le decía yo a Mayra hace 2 años, ¿por qué el Señor nos habrá pedido eso sabiendo lo difícil que somos? Somos bien complicados, ¿no? Ya la hermana me hizo caras y ya me hizo gestas, y luego se fueron al retiro de mí ni me invitaron, Ni me dijeron. y luego la hermana le pedimos que viniera y no llegó, nos dejó plantadas, llegó bien tarde nomás a plantarse, A lo hecho. ¿no? Así nos pasa. Y el pastor sufriendo, si vienen, si no vienen, si van, si no van. Le decía yo al Señor, platicábamos María y yo, o sea, porque el Señor, si ya sabe cómo somos, nos pide que nos congreguemos. Porque en esta y en cualquier iglesia, cuando tú te congregas, tu fe se mantiene firme. Cuando tú faltas una vez, te empiezas, no hombre, no pasa nada. Y la verdad es que no pasa nada. Vienes la siguiente y listo. Pero luego, pues como ya faltaste una vez, pues se te hace fácil faltar 2 veces. Como romper la dieta, la rompes una vez y la ¿Qué? vuelves a romper. No, pues fueron 2 veces, pero ya regresé y aquí estoy. Pero ya te acostumbraste a un día sí y a 2 no. Y luego de repente pasaron 3 semanas. No, hombre, ¿ya para qué voy? Pues si me la paso toda y aparte hoy me voy a reunir porque es el Super Bowl con mis cuates. Exacto. Me tengo que ir por las alitas y preparar el asador y bla, 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 bla. Las cheves Y enfriar. sí. Entonces, pues ya, no fui. Y no pasa nada. El tema es que nuestra fe empieza a menguar. Amén. Y hay una analogía en la Biblia. O sea, es cuando tú tienes un asador y están todos los carbones ahí adentro y se mantienen calientes todos. ¿En qué? En el espíritu. Pero cuando tú sacas un carbón y lo pones por fuera, ese carbón se va a enfriar más rápido que el resto. Se apaga. Amén. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos obligamos a mantener esa fe. Nos obligamos a la oración, nos obligamos a la alabanza. Siempre es como estarnos esforzando, porque para la carne es más fácil no venir, eso yo lo entiendo. Es más cómodo quedarnos en casa, Acostados. echando barbacoa, taquitos de barbacoa, acostados, viendo Netflix todo el día, porque trabajamos toda la semana. En pijama. No lo merecemos. Claro, en pijama. Yo me merezco descansar, no sé ustedes. Yo trabajo muchísimas horas al día, me merezco descansar, ¿verdad? Pero me merezco más estar en la presencia de Dios, porque ahí es donde obtengo el descanso. Entonces, la apostasía es el abandono consciente y gradual. Fíjense, también ténganlo claro, es gradual. No es que un día te vas a levantar, no, ya no quiero saber nada de Dios. No, es gradual. Empiezas de menos Jamás. a más. Manifestada en la negación de doctrinas y milagros y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, una realidad preocupante es que en la iglesia moderna hay esta apostasía. Por eso hay una urgencia de mantenernos firmes. Cuando no quieras venir, acuérdate, el pastor ya me dijo que no iba a querer ir. Pero lo mismo te va a pasar con todo. Y ahorita lo decía, lo mismo te va a pasar cuando estés en la dieta, lo mismo te va a pasar cuando estés en la maestría, lo mismo te va a pasar cuando te inscribas a ese Ironman, lo mismo te va a pasar siempre cuando pongas ese nuevo negocio a mitad de camino. No, es muy pesado. Esto no da. Todo nos va a pasar. Eso pasa siempre que arrancamos. Por eso tenemos que estarnos acostumbrando a eso. Me pedían un consejo para un negocio que iban a abrir y les decía yo, me decían, es que nos da miedo abrir. Nos da miedo abrir ese Ya negocio. empezamos mal. Me da miedo equivocar. Y le decía, mira, tienes que dar el paso sin miedo, que el miedo siempre va a estar ahí, pero tú dalo, perdón, con miedo,
aún con miedo, dalo. Y les decía yo, y no tengas miedo a cometer malas decisiones, porque las vas a cometer. Las vas a cometer. Entonces, tú sabiendo que hay malas decisiones, sabiendo que te da miedo, sabiendo que todo tienes en contra, ¿qué es la fe? Sigues caminando con ese proyecto. Como dijo el Arquijuve, sé poquito porque me he equivocado mucho. Exactamente. Es que es cierto. Entonces, eso nos pasa en todos. Por eso tenemos que mantenernos firmes en todas las áreas, en el matrimonio, en la fe, en los proyectos, en nuestro crecimiento personal. Amén. Hebreos 13:12, Rodrigo, ya para ir cerrando. Iba a ser una prédica corta y voy a la mitad. Voy a correr. 13:12. Digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Acá nos habla un poquito de la humildad. Que no te sientas muy picudo. En mis tiempos que decían que no te sientas muy pipiris nice, ¿sí? Sino nada más lo que eres. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe, como ahorita lo comentábamos, ¿sí? Entonces, si tu fe no da para más, tú pídele al Señor que te lleve a ese negocio a nivel nacional. Amén. Es que no lo puedo ver, es que lo veo regional. Tú pídele al Señor, Señor, dame esa visión, quiero mi negocio nacional. Amén. Amén. Nacional. ¿Por qué no? Si no lo puedes ver, es porque la fe que tienes es chica. Pero ya te dijimos, aquí esta iglesia te va a llevar a empujar, te va a aventar a que te avientes Aunque el te clavado. agarres. Si estuviéramos ahí en Matacanes, ni modo, no quiero. Vas para adentro. Vas para adentro. Entonces, su fe es tan fuerte como la prueba que ha sobrevivido. ¿Qué pruebas has estado? De ese nivel es tu fe. ¿Qué pruebas has sobrevivido? ¿Qué pruebas has salido adelante? Ese es el tamaño de tu fe. Gracias, Rodrigo. Entonces, acá enseñan una metáfora que me gusta mucho, que es la metáfora del pitbull, como símbolo de esa fe inquebrantable. La fe debe ser tenaz, persistente y no ceder a pesar de las circunstancias. Se compara un creyente con un pitbull que agarra un hueso y no lo suelta. No lo suelta y no lo suelta y no lo suelta. ¿Por qué sé? Así es. Así aférrate a tus sueños. Amén. Así aférrate a esa fe que tienes. Existe la necesidad de no soltarse de la palabra ni de la promesa de Dios. Pídele al Señor que no te permita alejarte de la palabra, que te agarres de la palabra, que te agarres de la promesa de Dios para tu vida y no la sueltes, manteniendo la confianza que aún en el dolor o en la adversidad, porque va a venir en cualquier proyecto que agarres, si es de dieta, si es de negocios, si es de crecimiento, si es matrimonial, va a haber todas estas dificultades, va a haber dolores, va a haber adversidades, van a haber los que hicieron el ayuno. A medio ayuno no decías, pero ¿qué estoy haciendo de loco? Pues si aquí tengo el refri lleno de comida. Y pasabas por los hot dogs y decías, pues sí traigo para echarme unos 2 hot dogs, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo de andar pasando estas penumbras? Pero es lo mismo con tus proyectos personales, es lo mismo con tus proyectos de fe. ¿Qué necesidad tengo de venir a la iglesia? Primero, la puedo ver en YouTube, en la tele. Segundo, no me tengo que bañar. Tercero, puedo ir con unos taquitos de barbacoa, ¿no? Cuarto, salgo de la prédica y en mi barbacoa hay, ya se acabó. ¿Y no es hora de comida tampoco? Y no es hora de comida. Entonces, si lo llevas al pensamiento, pues no tiene sentido. Quédate en la casa viendo Netflix con unos taquitos de barbacoa bien a gusto. O sea, No, además la prédica la veo en el celular acostada. quédate ahí en la posición en la que estás en tu trabajo. Quédate ahí con la educación que tienes. Eso es más fácil y es más cómodo. Es más fácil y es más cómodo. Yo le decía al Señor, yo estaba antes de esta iglesia, estaba en otra iglesia, ¿verdad? Yo le decía, Señor, es que estoy aquí tan a gusto. Una iglesia amplia, el pastor da muy buena prédica, me gusta mucho, me encanta cómo predica el pastor, o sea, ¿para qué yo me muevo en cosas? Aparte tenía 3 servicios,
a las 11, a las 12, a las 5. Entonces yo decía, pues si me quedo dormido porque me voy con mis cuates o mi familia a una fiesta, pues voy a la de las 5. ¿Verdad? Yo era el más cómodo de todos. ¿Estaba? ¿Verdad? Le dije, pues aquí, dame chance. Le digo al pastor que en qué le sirvo, que en qué le ayudo yo. No. Y yo hacía la analogía, les digo, cuando ustedes han ido a la playa, que se quedan en un hotel, todo incluido, que bajas y desayunas langostas si quieres en la mañana y te echas un filetote en la tarde y en la noche una cena romántica a la luz de las velas en la playa, y luego llegas al cuarto y todo planchado y todo, La cama tendida. la cama tendida y limpia, ¿verdad? Qué bien bonito. Así yo estaba en la otra iglesia. Yo me sentía en un all-inclusive resort. Pero me decía el Señor, pero no es tu casa. No es tu casa. Y me sacó de ahí y a empezar a picar piedra. ¿Por qué? Porque así son los proyectos. Siempre vas a estar más cómodo. Ahí donde estás, no sé qué hagas, pero estás más cómodo ahí que en ningún lado. Claro. ¿Verdad? Porque el salir de ahí es incomodidad. Pa' que Mira, no te broncas. haciendo la analogía, tener casa es incomodidad. Tienes que barrerla, tienes que trapearla, tienes que pagar el predial. Ahí te encargo. En enero, hacer la fila. Ay, Ahí en no. Soriana. ¿Por qué? Porque requiere esa exigencia, esa incomodidad, que es el precio que tenemos que tener para tener nuestro hogar, para tener nuestra casa. Ya para cerrar, este me encanta. Salmos 125:1, Rodrigo, por favor. Fíjense qué hermoso este versículo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, Amén. sino que permanece para siempre. Amén. Bere, que creció en una iglesia cristiana, Bere, te habían dicho con una certeza de que tu fe no se va a mover y que tu fe va a permanecer para siempre, que tienes una fe inquebrantable, que no importa qué pase en tu vida, siempre vas a tener esa fe enorme. Y te lo digo a ti y a cada uno de ustedes, que esa sea la fe que tú tienes, una fe como el monte de Sión, que es una fe de un ratito. Jorge, ¿no, verdad? Es una fe para siempre. Para siempre, Jorge. Como las pirámides. Como las pirámides. Entonces, paciencia sobrenatural como virtud indispensable. Paciencia, oigan, sobrenatural. Es la paciencia, la capacidad de mantener una posición ganada, resistir y no rendirse a pesar de la presión y las pruebas. En términos militares es como mantener un territorio conquistado, una actitud indispensable para la perseverancia espiritual. Y vamos a Romanos 5, 3, 4, que también es un versículo que me encanta. Y no solo esto, fíjense nada más. Y esto es bien difícil. Si ahorita ustedes están tranquilos, no tienen ninguna bronca y todo, este versículo suena bien bonito. Bien, bien bonito. Porque no te reta nada. Dice que también nos gloriamos ¿en qué? Las En las tribulaciones. tribulaciones. Hasta ahí, por favor. Entonces se oye bonito. Está padre. Dale like. Pero cuando tú tienes a tu hijo enfermo en el hospital, cuando tienes a tu padre a punto de morir, cuando te acaban de dar un diagnóstico de cáncer, cuando te acaban de despedir del trabajo, cuando las cosas se ponen complicadas y estás al borde del divorcio, dice la palabra de Dios que también ¿qué? Nos gloriamos ¿en qué? Las tribulaciones. En las tribulaciones. ¿Qué, pastor? ¿Me está diciendo que ahí yo debo de agradecerle a Dios? Sí. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce Paciencia. paciencia. Cuando tú estés pasando por una situación difícil, tú tienes que entender que hay un propósito de Dios para ti en tu vida. Una vez leí en algún lado que decía que Dios los regalos más hermosos del mundo te los va a entregar en una envoltura de problemas. Amén.
A ti te va a llegar un problemón del tamaño de una casa. Y ese problemón yo no sé qué sea. Para cada uno de nosotros tenemos diferentes problemones. Y cuando tú abras ese problema y te enteres de qué es lo que Dios está guardando para ahí es un gran regalo de bendición para tu vida. Amén. Para tu vida. Por eso este versículo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, no es gratis. ¿Dolerá? Sí dolerá. Claro. Y la prueba, esperanza. Cuando tú eres probado, viene esa esperanza. Que la puedes traducir la palabra a fe. ¿Cómo vas a tener fe si no tienes ninguna tribulación, si no tienes ningún problema? Si eres un conchudo, si no te esfuerzas por tu familia, no te esfuerzas por tus hijos, no te esfuerzas por tu trabajo, no te esfuerzas por la escuela, no te esfuerzas por el matrimonio, no te esfuerzas por bañarte, no te esfuerzas por comer bien, no te esfuerzas por hacer ejercicio, no te esfuerzas por cuidar con quién te juntas. Entonces no hay nada de esto. No hay nada de esto. La gracia divina, gracias Rodrigo, como sostén en tiempos de crisis prolongado. Un cuerpo no puede resistir eternamente en crisis sin la ayuda de Dios. La gracia nos permite continuar, resistir y no abandonar cuando las fuerzas se agotan. Esto resalta la dependencia total de Dios para la perseverancia final. Entonces, como conclusión, hoy el llamado es hacer esta perseverancia espiritual basada en los 5 fundamentos que hoy vimos. Una fe inquebrantable, la palabra de Dios, que no nos podemos soltar de ella, una paciencia sobrenatural, firmeza en la posición que ya te dieron y la gracia de Dios en tu vida. Amén. Y con esto cerramos. Amén. Doy gracias Amén. a Dios por cada uno de ustedes.